Bienvenido al programa Los Mejores Consejos Culturales, el cual está especialmente preparado para tu crecimiento personal. En este programa participa Juan Manuel Ochoa Torres, quien es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y forma parte de su Consejo Académico Nacional al fungir como presidente de la Academia de Población. Es autor de una gran cantidad de libros sobre temas sociales, económicos, cívicos, religiosos y demográficos, algunos de los cuales han sido traducidos al idioma inglés. Sea usted bienvenido a este espacio de los mejores consejos culturales, conducido por el contador Juan Manuel Ochoa, a quien con todo el placer le doy la bienvenida a este espacio. Pero cuéntenos, contador, ¿de qué tema vamos a hablar el día de hoy? Para el día de hoy, me gustaría hablar de una palabra que conlleva un problema grave de salud. Y quien lo padece está imposibilitada para poder contemplar el mundo que le rodea. Ya se imaginará la palabra que escogí para hoy, que es la palabra ceguera. Esta palabra proviene del latín, donde se escribe saecus con C de Carlos, pero se pronuncia secus, que quiere decir ciego. Y de acuerdo al diccionario de la lengua española, ciego en sentido físico es toda aquella persona que carece del sentido de la vista. Pero antes de continuar, me gustaría hacer una importante recomendación. Si alguien tiene un familiar o un amigo con esta característica, lo invito a que sea muy respetuoso y considerado con él, ya que esa persona es alguien muy valioso, no solo para sí mismo, sino para los que lo rodean. Cuento esto porque desgraciadamente es muy común que una persona que ha perdido la vista de forma injusta y casi podríamos decir como automática, se le considere como alguien que ya no puede ser útil para los demás o para sí mismo, y con ello se está cometiendo un gran error que no solamente los afecta a ellos, sino que repercute también con las personas que lo rodean. Lo único que ha pasado es que esta persona, por circunstancias normalmente ajenas a ellos, pues ahora ya no cuentan con el sentido de la vista y su mundo, en sentido físico, se ha visto reducido a una oscuridad prácticamente total. Pero estas personas siguen siendo personas de gran valía y de gran potencial, tanto en su corazón como en su mente, y por tanto no debemos relegarlos, sino tratar de revalorizarlos, y no solo eso, sino tratar de que ellos a sí mismos también se revaloricen. Para tratar, de demostrarle este gran error que por lo regular se comete, me gustaría exponerle el caso de una persona muy valiosa, pero que perdió la vista cuando tenía apenas 3 años de edad. Mencionaré el caso de un ciudadano de origen francés, el cual inventó el alfabeto braille, que es el alfabeto que usan todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de ver. Pero comprenderá, ellos pues aún tienen ganas de poder leer, de poder escribir, de poder hacer una serie de acciones, de labores, como una persona casi normal, y créame que lo pueden y lo deben hacer. Esa persona de la que hoy le hablaré se llamaba Louis Braille, y es quien inventó, como le decía, el alfabeto Braille, y nació en Francia en el año 1809, y su padre era talabartero. Cuando nació en el año 1809, tenía una visión perfecta. Pero sucede que cuando tenía 3 años de edad, en el año de 1812, quiso imitar, imagínese nada más,
la labor de su padre en el taller de talabartería y con un punzón que utilizaba su padre para perforar el cuero, se dañó uno de sus ojos. Pero lo más grave fue lo que siguió después, porque el ojo enfermo infectó el ojo sano y se quedó sin sus dos ojos, perdió la vista para siempre. Pero lo que hoy quisiera destacar es su actitud, la actitud que mostró este pequeño, ya que a pesar de tener esta grave deficiencia física, asistió durante 2 años a la escuela, y aunque demostró ser uno de los alumnos más destacados, su familia creyó que este joven nunca iba a poder aprender a leer y a escribir, y consideraron que no podía, a través de la educación, poder llegar a valerse por sí mismo. Como le decía, este problema es muy común en muchas familias, y quien tiene una persona con invidentes, pues considera que ya es una persona que no puede aportar gran cosa, aunque también debo reconocer que hay sus muy honrosas y valiosas excepciones. Pero cuando una persona tiene una determinación como la tuvo este joven, pues la situación es diferente. Porque fíjese usted que este joven, cuando tenía 10 años, consiguió ganarse el apoyo de sus padres porque estaba demostrando que tenía una voluntad como pocos, y consiguió entrar en una escuela para niños ciegos que estaba en París, y debo mencionar también que esta institución fue una de las primeras instituciones en el mundo de este tipo. Las condiciones en este centro eran muy duras, y se imponía a los muchachos una disciplina férrea, pero afortunadamente esta dureza para nada asustó a este joven. En ese centro se suponía que cada uno de los muchachos debía aprender un oficio, pero por las limitaciones que comprenderá de esa época, recibían toda su educación de una forma oral o de forma verbal, ya que pues era imposible para ellos el poder leer o escribir. Pero, como sucede en casi todo tipo de inventos, no solamente es resultado de una sola persona, sino que es resultado de una serie de personas que por lo regular participan en el desarrollo de un invento. ¿Cómo se elaboraban los libros en esos años? Fíjese usted que se tenía que imprimir letra por letra con un molde de cobre, y esto hacía que los libros fueran extraordinariamente caros, y aparte de todo tenían el gran inconveniente que no se podían reproducir. Pero en eso ocurre un hecho notable. Para el año de 1821, cuando este joven Braille apenas tenía 12 años, un oficial del ejército francés llamado Charles Barbier visitó esta escuela para niños ciegos y les presentó lo que él consideró que era un novedoso sistema que podía ser utilizado en esa escuela. Y a todo esto usted podría con toda razón decir, bueno, ¿y qué tenía que hacer un militar en una escuela para niños ciegos? Pues fíjese usted que en una guerra hay ciertos momentos críticos cuando se tienen que llevar mensajes importantes a las líneas del frente, y sucede que esa persona no puede encender una luz y no pueden en ocasiones tampoco hablar porque pueden delatar su posición, y esto puede ser mortal. De ello puede depender su propia vida. Pero esta técnica, originalmente pensada para un uso militar, el joven Braille, a pesar de tener entonces pocos años de edad, se dio cuenta de inmediato que esto podría representar un potencial extraordinario, porque podía abrirle los ojos en sentido figurado a una gran cantidad de personas invidentes. Y ahí radica precisamente el mérito de este joven, ya que se dio cuenta que este rudimentario sistema militar
si era utilizado en forma diferente, podría tener un potencial extraordinario. Y por ello, usando tan solo 6 puntos de relieve colocados en diferentes posiciones, pues inventó nada menos que el alfabeto braille. Pero no se detuvo ahí, sino que fíjese usted que esto lo trasladó también hacia la música y hacia las matemáticas. Pero lo que le va a parecer sorprendente fue lo que siguió, ya que a pesar del enorme potencial que tenía esta técnica, este sistema para todos los invidentes del mundo, no logró que sus maestros aceptaran de forma inmediata este sistema. Todavía existía un rechazo de parte de algunos profesores, los cuales dudaban de la utilidad de este novedoso sistema y llegaron al extremo, ¿qué cree?, de prohibir a todos los muchachitos que aprendieran este lenguaje. Pero afortunadamente esta prohibición produjo el efecto contrario, ya que les llamó más la atención y a escondidas se esmeraban en aprender justamente este sistema a través de estos puntos de relieve, con el objeto de poder comunicarse entre ellos, con el objeto de poder leer y escribir. Y esto automáticamente abrió su panorama en una forma increíble. Con los años, Braille logró convertirse en profesor y se ganó, como comprenderá también, pues la admiración de todos sus alumnos, o sea, de aquel niño de 3 años que tenía frente a sí un panorama de derrota, de oscuridad y de olvido, se transformó a sí mismo y transformó el futuro de una gran cantidad de personas. Desgraciadamente, la muerte prematura de Louis Braille a la edad de 43 años, víctima de tuberculosis, impidió el desarrollo de más inventos. Braille no alcanzó a ver todo lo que con los años alcanzó su método, ya que, por ejemplo, al día de hoy se conoce en todo el mundo como el método Braille y ha transformado la vida de millones al permitirles a los invidentes estar en contacto con el mundo exterior a través de la lectura y de la escritura. Pero cuando analizamos un caso como este, es inevitable hacer también algunas otras reflexiones. Y a uno de los elementos básicos que permitió a Louis Braille el desarrollar un sistema como este, primero, su firme determinación para seguir adelante y segundo, el apoyo que afortunadamente pudo lograr de su familia. Otro aspecto clave fue la conciencia que adquirió este joven de sus propias limitaciones, ya que esto le permitió, con un tino extraordinario, saber en qué dirección debía movilizarse, qué es lo que debía hacer, o sea, dirigirse hacia la comunicación y cómo lograrla. Y aquí podríamos, por decir algo, podríamos aprender de todo esto un importante mensaje. Como bien dijo Confucio, conócete a ti mismo, y este es un elemento fundamental para toda persona. ¿Qué quiero decirle con esto? Es indispensable para toda persona, para usted, para mí, para todos, saber nuestras limitaciones y saber con qué contamos. Dicho de otra forma, si este joven Louis Braille no hubiera aceptado de todo corazón y en su fuero interno esa gran limitación que tuvo, o también si hubiera tratado de vivir como si no la tuviera, ¿qué hubiese pasado? Pues simple y sencillamente hubiera acabado en el fondo de un barranco. ¡Ah, caramba! Me podría usted decir, entonces,
¿podría acaso alguien poder ser ciego y no reconocerlo? ¿Qué cree? En el sentido físico quizá no tanto, pero en el aspecto espiritual hay muchísimas personas que no lo reconocen. Mire, lo invito a que ampliemos un poco más el significado de la palabra ceguera. Si definimos la palabra ceguera en un contexto meramente espiritual, lo podríamos expresar como una especie de imposibilidad o limitación para ver hacia adelante. ¿Y qué cree? Le tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que todos, escúcheme bien, todos los seres humanos, incluso todos juntos, estamos imposibilitados para ver hacia adelante. ¿Qué quiero decirle con esto? No poder ver hacia adelante quiere decir que no podemos conocer lo que va a pasar el día de mañana. Es más, ya no digamos el día de mañana, nuestra ceguera es tal que no podríamos ver lo que va a pasar ni siquiera en los siguientes 5 minutos. Pero al mismo tiempo le tengo también una buena noticia. Nuestro Padre maravilloso del cielo, sabedor de esta gran limitación humana, estableció una especie de luz para que pudiésemos guiarnos en nuestra estancia aquí en esta tierra. Si gusta, en unos momentos más, lo voy a invitar a que analicemos un poco más a fondo esta gran limitación humana, porque, ¿qué cree? Tiene una gran cantidad de implicaciones y derivaciones que en este momento ni se imagina. Muy bien, estaremos muy pendientes en los siguientes minutos para que nos amplíe este término. Pero antes, en uno de sus libros del paquete, que precisamente se llama Tentaciones que Matan, trata sobre el riesgo también para la vista de la comida chatarra. ¿Podría platicarnos algo sobre eso? Por supuesto que sí. Si recurrimos a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que la diabetes es la primera causa de ceguera en nuestro país. Lamentablemente, cuando un oculista le dice a un paciente que ya padece de una enfermedad denominada retinopatía diabética, desgraciadamente ese momento ya es demasiado tarde y nada se puede hacer en ese momento. Solamente, y cabe reconocer, los médicos responsables, que hay muchos, afortunadamente también, serán aquellos que no se esperan a llegar hasta este momento, sino que con anticipación les mencionan a todos sus pacientes qué es lo que deben comer y qué alimentos son los que deben evitar. Le voy a contar algo. Una persona que ha tenido diabetes por 10 años tiene un riesgo de alrededor de 1 contra 10 de quedarse ciego. Pero conforme pasan los años, ese riesgo va a ir subiendo. Y si ese mismo paciente ha tenido 20 años con diabetes, tiene un riesgo de entre 2 y 3 contra 10 de quedarse ciego. Pero observe, si ese mismo paciente ha tenido diabetes por 25 años, el riesgo es de más de 6 contra 10 de quedarse ciego. Pero lo más grave del asunto es que esta terrible enfermedad está dando cada vez a etapas más tempranas. Y a todo esto usted podría preguntarse, ¿qué es lo que pasa en el interior de un organismo para que se desarrolle esta enfermedad? Mire, la salud del organismo va a depender de su propia capacidad de proveer oxígeno y nutrientes a toda la gran cantidad de células que componen su organismo, que son miles de millones. ¿Pero qué cree? Que hay unas partes
donde se da en nuestro organismo un proceso que los médicos conocen como microvascularización. ¿Qué quiere decir esto? Que los vasos capilares son tan angostos que con dificultad puede pasar un solo glóbulo rojo. Pasan incluso casi como de costado. Si hablamos de medidas, vamos a ver que en estas partes tan angostas, como en los ojos, en ciertas partes de la próstata, en los riñones, en algunas partes de los senos mamarios y en muchas otras regiones del organismo, son tan angostas como 6 o 7 micras, incluso en los ojos es de alrededor de 5 micras en algunas de sus partes. Y un glóbulo rojo es de alrededor de 6 micras, que estamos hablando de menos de un 10% del ancho de un cabello. Pero cuando se modifica de forma artificial por el alimento la viscosidad de la sangre, entonces se empiezan a adherir algunas sustancias como la grasa en las paredes internas de las arterias. Y si en este momento estamos hablando de vasos capilares tan angostos, entonces obviamente esto va a provocar muchas dificultades. Decía, por eso no es casual que una persona con diabetes empiece a enfermar de los ojos, de los riñones y de todas esas partes donde se lleva a cabo este proceso de microvascularización. Fíjese usted que altera la viscosidad a tal grado el alimento que cuando una persona todavía está sana, se altera la viscosidad por periodos muy cortos. Pero cuando con el tiempo el páncreas se descompensa y ocurre una serie de cambios en el sistema endocrino de una persona, en ese momento la viscosidad sube. Cuando sube la glucosa, entonces la viscosidad se altera casi de forma permanente y entonces es cuando se empiezan a generar todo este tipo de cosas. Por eso es que uno de los libros del paquete, el llamado Tentaciones que Matan, habla en una forma mucho más amplia, mucho más explicativa a todas las personas de este fenómeno, para que usted no tenga que ver su futuro bajo una oscuridad total. Por eso es que consideramos que este libro, entre otros del paquete, puede transformar, créame, la vida de usted y la vida de su familia. Contador, acuérdese que nos dijo que también nos iba a platicar de la ceguera espiritual. ¿Por qué no nos habla de ella? Con mucho gusto. Efectivamente, le decía al principio del programa que platicaríamos sobre la ceguera, pero bajo dos perspectivas. Primero, la ceguera física, misma que si bien es un problema terrible, hay otra ceguera que es mucho peor. Y a todo esto usted podría preguntarse, ¿qué acaso podría haber algo peor que la ceguera física? Fíjese que sí. La ceguera espiritual es con mucho más perjudicial en todos sentidos. Mire usted, si considera que desde un punto de vista espiritual podríamos considerar la ceguera como una especie de imposibilidad de ver hacia adelante, nos vamos a dar cuenta que todos los seres humanos somos como ciegos. ¿Por qué? Porque no podemos ver lo que va a suceder ni siquiera en los siguientes 5 minutos. Y la única posibilidad viable de todo hombre es, primero, reconocer esta gran limitación humana y, segundo, acogernos al único ser que tiene la posibilidad de ver hasta el infinito, mismo que además es nuestro creador. Mire usted, si hablamos de la ceguera física, ¿sabe qué es lo que más puede ambicionar una persona que carezca de la vista? Lo que más puede ambicionar es ver la luz, esa luz que creó Dios desde el principio. Por eso, si nos vamos al terreno espiritual, donde todos somos una especie de ciegos, a partir del momento que no podemos ver hacia el futuro, pasado o presente, la única posibilidad viable, créame, es acogernos a aquel que posee la luz verdadera. Viene a mi mente el comienzo del Evangelio de San Juan, donde dice a la letra lo siguiente, entrecomillado: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron frente a ella. Cerramos las comillas. Créame que en este sentido, en el sentido espiritual, cuando veamos cualquier otra luz, venga de donde venga, si no procede de Dios, no es la luz verdadera, pero ¿está efectivamente el hombre cegado hacia el pasado, presente y futuro? Por supuesto. Le voy a poner unos pequeños ejemplos que hablan de ello, desde el punto de vista humano, y analizando la posibilidad de ver o de analizar el pasado, le contaré que en una ocasión el entonces sacerdote Marcial Maciel, a pesar de que ya había estado desde esa época involucrado en serias irregularidades en cuanto a su conducta, que se manifestaron pedofilia y drogadicción, este sacerdote Maciel se acercó al entonces Papa Pío XII, cuyo nombre real era Eugenio Pacelli, para que lo respaldara en la labor que estaba haciendo. Y le pregunto, ¿este pontífice romano pudo haber conocido lo que hacía este sacerdote con los niños seminaristas? Desde luego que no. Sin embargo, varias décadas más tarde, por una mera coincidencia, por una mera casualidad, algunas de sus víctimas destaparon una verdadera cloaca de pederastia, drogadicción y trucos que usaba este personaje para allegarse de recursos de personas adineradas. Y eso que le comento está ampliamente documentado por muchos testimonios, por muchos libros. Uno de ellos es un libro que hizo el ex seminarista Alejandro Espinosa, llamado El Legionario, el cual fue editado por Editorial Grijalbo. Y le vuelvo a preguntar, ¿podría existir un solo ser humano que sin tener los datos suficientes hubiera podido conocer a esta persona o a cualquiera? Por supuesto que no. Pero ahora le pido que observe el siguiente diálogo que está citado en el Evangelio de San Juan 4,14, cuando Jesús habla con una mujer cananea, y vea textualmente cómo dice, se abren las comillas: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que yo le dé será en él una fuente de agua para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga que venir al pozo a sacarla. Jesús entonces le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cerramos las comillas. Por supuesto que esta respuesta provocó en esa mujer una gran admiración. Se dio cuenta que quien tenía frente a sí podía conocerlo absolutamente todo. Por eso, para usted y para mí, por este y tantísimos casos más, queda perfectamente palpable que ningún ser humano puede conocer el pasado de nadie con solo verlo. Pero el Señor Jesucristo, ese sí puede, sin ningún esfuerzo, conocer el pasado a la perfección de cualquiera. Pero ahora veamos la posibilidad de ver el tiempo presente. Alrededor del año 2000, este mismo personaje que le menciono, el sacerdote Marcial Maciel, se presentó ahora ante otro pontífice romano, en esta ocasión con Karol Wojtyła,
quien llevaba por nombre Juan Pablo II. También para pedirle el respaldo de Roma hacia su congregación. Como para esos años todavía no se destapaba todo ese escándalo que vino después, le pregunto, ¿cree usted que este pontífice pudo haberse dado cuenta de los verdaderos propósitos de la personalidad de Marcial Maciel? Desde luego que no. De haberlo sabido, cuando menos le hubiera pedido que otro sacerdote sustituyera a Marcial Maciel en la dirección de esa congregación, cosa que no ocurrió. ¿Cree usted que podría haber algún ser humano sobre la tierra que con solamente estar frente a una persona podría darse cuenta con absoluta certeza de si esa persona es alguien veraz o un simple engañador? Nadie lo podría hacer. O sea, estamos como cegados también en el momento presente. Ahora le invito a que vea la capacidad del Señor Jesucristo, tomando como base el testimonio de quienes lo conocían bien, o sea, sus discípulos. Vea la declaración de sus discípulos que está citada en Juan 16,30. Abrimos las comillas. Ahora entendemos que lo sabes todo, que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Cerramos las comillas. O sea, con este testimonio queda perfectamente palpable que mientras los seres humanos estamos como cegados también hacia el momento presente, a partir del momento en que no podemos conocer a nadie que esté frente a nosotros, el Señor Jesucristo sí lo puede hacer. O sea, dicho de otra forma, el Señor sí ve bien también hacia el presente. Pero si gustas, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos haciendo un análisis ahora de la posibilidad humana de ver hacia el futuro y de la posibilidad del Señor también de ver hacia el futuro. Continuamos en un momento. Claro que sí, contador. En un momento continuamos. Si utilizamos la posibilidad de ver hacia el pasado o al presente, nos vamos a dar cuenta que la ceguera de los seres humanos es casi completa. Pero si volteamos hacia el futuro, la situación es peor, porque vamos a analizar la posibilidad de conocer el futuro, o sea, cómo podríamos hacer para ver hacia adelante. Vayamos a ver lo que sucedió varios siglos atrás y analicemos una importantísima decisión del entonces pontífice romano llamado Urbano II, cuando tomó la determinación de impulsar en Europa un movimiento conocido como las Cruzadas. ¿Cree usted que este pontífice pudo saber que ese movimiento iba a conducir a un desastre social y político, mismo que ni siquiera iba a lograr su propósito? Desde luego que no lo supo, porque si lo hubiera sabido, no procede así. Nadie se va por una dirección donde tenga la certeza de que se dirige a un rotundo fracaso. Y peor se la cuento. Su ceguera era tal que ni siquiera se percató de que en la propia Biblia está perfectamente especificado que el camino de las armas no es una opción viable para un cristiano. Usted recordará entre muchas otras citas donde se dice, entre comillas, no es con espada
espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Cerramos las comillas. Obviamente usted nos podría decir, todos podríamos equivocarnos. Es cierto. Todos podemos equivocarnos y de hecho lo hacemos muy a menudo. Pero lo peor que le puede pasar a alguien que esté ciego, ¿sabe qué es? Pretender que sí ve y constituirse en una especie de guía para dirigir a otros. En el momento en que alguien, desobedeciendo la orden del Señor, a un sabedor de que no ve hacia adelante, se constituye en una especie de padre, entre comillas, sobre los demás, se convierte en una especie de ciego guía de ciegos, lo que conducirá a errores monumentales, como ya mencionamos en varios de los libros del paquete. Pero podríamos decir entonces, si los seres humanos estamos como cegados, sin poder ver hacia el pasado, presente o hacia el futuro, ¿qué opción tenemos? Acudir al único ser que sí ve. Analice usted lo que sucedió cuando Jesús, estando a más de 120 kilómetros de Betania, supo desde antes primero que Lázaro iba a morir. Luego se dio cuenta en el momento en que eso ya había ocurrido, a pesar de estar tan lejos, y posteriormente tomó la decisión de acudir a donde él estaba para resucitarlo, sin importar para ello que en el momento de resucitarlo él ya tenía 4 días de muerto, como está descrito en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Con eso nos damos perfecta cuenta que quien sí tiene la luz. Por eso vienen a mi mente aquellas palabras expresadas nada menos que por el propio Señor Jesucristo, que están en Juan 13,9, donde dice, abrimos las comillas. El que anda en la luz no tropieza. Andad en la luz mientras es de día, para que no tropecéis, porque viene la noche, donde nadie puede ver. Cerramos las comillas. Déjeme que le diga que la luz está con el Señor, y la noche está fuera de él. Y la noche es donde se tropieza y se cae. Por eso nuestra única opción es acogernos a esa luz. Y viene también a mi mente aquella parte del Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, donde el mismísimo Jesús, un poco antes de morir, nos dice algo que también viene muy al caso. Abrimos las comillas. Entonces Jesús les dijo, aún por poco tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en las tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, andad en ella, para que seáis hijos de la luz. Cerramos las comillas. Y aunque ya no está el Señor con nosotros, esa luz nos la dejó con su palabra. Esa luz llega hasta el infinito y esa luz es la única en que podemos confiar. Por tanto, lo invito, mi querido Radio Escucha, a que hagamos una oración al Señor para que permita siempre voltear hacia esa luz verdadera. Señor Jesucristo Santo, te damos gracias
porque nos trajiste tu luz. Permite que esa luz siempre la tengamos con nosotros, para que no tropecemos en la oscuridad. Cualquiera que sea ciego físicamente, si posee esa luz interna que procede de ti, lo tiene todo, a pesar de no ver físicamente, y al contrario. Si alguien cree que ve, pero no te tiene a ti y a tu palabra, está completamente cegado y perdido. Ilumínanos, mi Señor, con tu luz a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros gobernantes y a todo el país, para que no caminemos en las tinieblas. Gracias, mi Señor, y gracias a usted también, mi estimado radioescucha. Ay, pues la verdad, como cada programa, Contador, nos ha dado una perspectiva muy diferente sobre la posibilidad de ver de los humanos. En todos los aspectos, Creemos que vemos, pero de acuerdo a lo que nos dijo, creo que de verdad estamos ciegos. Estos y otros temas los puede usted encontrar de forma mucho más amplia en varios de los libros del paquete. Así que bueno, pues llame en este instante a los teléfonos que usted ya tiene ubicados. Y síganos escuchando en esta estación. Le agradezco el favor de su compañía, de su atención. Contador, muchísimas gracias y los esperamos pronto. Así es, muchas gracias y un abrazo para todas las personitas que nos hicieron favor de escucharnos. Jesucristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Por ello, créanos que todos podemos y debemos convertirnos en ese factor de cambio, donde quiera que estemos. Te esperamos nuevamente en nuestro siguiente programa, el mismo día y a la misma hora, para que todos juntos vayamos propiciando ese esperado cambio, tanto en el terreno personal como en el social.